Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad del Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas de este viernes con la presencia, a quien damos la bienvenida, a la vocal por los empleadores, al Consejo Directivo del IES, María de los Ángeles Rodríguez, a quien le invitamos. Siempre es importante pasar revista periódicamente la situación del Seguro Social ecuatoriano, que, como dice la Constitución, maneja recursos distintos del fisco. Sin embargo, a través del tiempo se le ha metido mano al Seguro Social, hoy con la composición del Consejo Directivo del IES, y que la semana anterior, por aprobación de la Asamblea Nacional, se amplía esta integración. Habrá que esperar el pronunciamiento del Ejecutivo. ¿Y cuánto contribuye al mejoramiento de la gobernanza, a la atención a los afiliados y los jubilados, el mejoramiento del sector de la salud, el manejo de las finanzas que requiere, los ingentes recursos que necesita, especialmente para dos fondos fundamentales: el financiamiento del fondo de pensiones y el financiamiento del fondo de salud, sin establecer aún la deuda específica y concreta que tiene el Estado con el Seguro Social ecuatoriano? Bueno, empecemos con el tema de coyuntura. ¿Cuánto puede contribuir, de su experiencia ya al interior del Consejo Directivo, el que en lugar de 3 vocales haya 5, 2 por los afiliados, 1 por los jubilados, 1 por los empleadores y el representante del Ejecutivo? Muy buen día a María de los Ángeles Rodríguez. Buenos días, estimado Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a toda su prestigiosa audiencia. La reforma que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional ataca un tema de gobernanza que es importante, obviamente, mejorarla para el manejo de la institución. Es decir, el mejorar la gobernanza, obviamente, que es uno de los temas que habría que cambiar para mejorar la administración, como digo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero lo que se logra con la reforma de ley que se ha aprobado no es mejorar la gobernanza, es precisamente lo opuesto, es crear un problema adicional en la gobernanza del Consejo Directivo. ¿Por qué razón? Porque, como usted sabe, los 3 miembros que se pretenden nombrar por mayoría, es decir, los que pretenden conformar una mayoría, serían 2 de los afiliados activos, uno con relación de dependencia, uno sin relación de dependencia, y el otro sería de los jubilados. Los jubilados son los mismos afiliados, solo que han pasado a estado pasivo. Entonces es del mismo sector. Entonces tendrían 3 representantes del mismo sector de los 5. Los otros serían el representante del Ejecutivo y el representante de los empleadores, con lo cual claramente lo que se pretende hacer es conformar una mayoría para la toma de decisiones, y como la toma de decisiones al seno del Consejo Directivo se toman por mayoría, pues ya tendrían siempre permanentemente 3 de 5 votos, y se estaría creando un desequilibrio en el proceso de toma de decisiones en el máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el Consejo Directivo del IES, de tal manera que, lejos de ser una reforma trivial, más bien es algo muy importante, porque lo que estamos creando es algo nocivo, algo que empeora la gobernanza, porque se estarían tomando las decisiones por mayoría permanentemente, como quien dice, en plancha, ¿verdad? Ignorando las posiciones o las opiniones y criterios que puedan tener tanto el representante del Ejecutivo cuanto el representante de los empleadores, y estos 2 miembros quedarían prácticamente con voz pero sin voto, porque su voto ya no pesaría, porque se tomarían las mayorías, se tomarían las decisiones por esta mayoría, y entonces en la práctica estos 2 miembros, su voto no tendría peso. Entonces es grave. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es muy importante los perfiles de las personas que llegan a conformar el Consejo Directivo del IES. Si es que estos perfiles no son los necesarios, no son personas que entienden técnicamente la parte actuarial, la parte financiera, la parte de gestión del IES, y más que nada no son personas probas, que es muy importante, ¿verdad? Que sean unas personas probas cuyos intereses sean realmente trabajar por mejorar la institución y que no tengan otros intereses oscuros, como ha pasado muchísimas veces. Entonces, si es que esos miembros no son probos, como digo, pues las decisiones que estarían tomando podrían tranquilamente ir en contra de la institución, ir en contra de la sostenibilidad a largo plazo de los fondos que administra el IES, de tal manera que esta reforma, lejos de ser cosmética, lejos de ser trivial, es muy importante y tiene el potencial de hacer mucho daño a la institución. En la práctica,
señora representante de los empleadores al Consejo Directivo del IES, si resuelven cualquier tipo de hecho, si aprueban cualquier resolución con 3 votos y no hay recursos en el IES o no existe la viabilidad de su implementación, vendrían a resultar resoluciones inaplicables con esos 3 votos si no hay, por ejemplo, recursos que respalden una decisión. Claro, como usted sabe, la Constitución establece, la Ley de Seguridad Social también establece que el instituto no puede crear ninguna prestación nueva, ningún beneficio nuevo que no esté financiado. Y a pesar de que eso establece la Constitución, sin embargo, los gobiernos anteriores, especialmente el de Correa, ya sabemos lo que hizo. Se fue en contra de eso e incluyó beneficiarios sin que tengan ningún financiamiento. Entonces, exactamente. Entonces, es peligroso que las personas que tengan la mayoría, si no son personas técnicas, como digo, pueden tomar decisiones que vayan en contra de la institución. Podrían estar tomando decisiones desde el punto de vista político y es muy peligroso que se politice al Consejo Directivo y que se tomen decisiones que no son técnicas, sino más bien políticas, atendiendo intereses de determinados sectores. Ahora, el IES tiene enormes desafíos. Quizás, por ejemplo, la necesidad de recursos de diferenciamiento, especialmente para sostener los fondos de salud y de pensiones. ¿Cuáles han sido los resultados, por ejemplo, de un representante de los trabajadores? Porque siempre se ha señalado que en lugar de contribuir a la búsqueda de soluciones, lo que hacen es visitar hospitales, el tema de la contratación, el tema de la adquisición de medicamentos. ¿Eso no refleja lo que ha sido en general un botín político en el IES? Bueno, sí, lamentablemente existen algunos representantes que no necesariamente están pensando en el bien de la institución, sino que tienen otros intereses. Yo no podría hablar por la otra persona que representa a los trabajadores en el Consejo Directivo, pero sí puedo decir que no existe un debido diálogo, un diálogo que permita, digamos, en forma unánime con él, tomar decisiones en pro de la institución. Cuando el señor Yanes argumenta que esto que él propone, esta mayoría que él propone conformar es necesaria porque el representante de los trabajadores siempre queda solo en el Consejo Directivo y que el representante del Ejecutivo y el representante de los empleadores siempre votan juntos y queda el representante de los trabajadores o asegurados solo. Eso es absolutamente falso. Como le puedo decir que de hecho en la administración anterior ocurrió exactamente lo contrario. El representante actual de los asegurados o trabajadores votó siempre conjuntamente con el representante del Ejecutivo y fui yo, la representante de los empleadores, quien siempre quedó colgada con los votos que siempre son apegados a lo técnico, a lo jurídico y al beneficio, y pensando siempre en el beneficio de la institución. Entonces, esos argumentos no son válidos, así que es muy importante que las personas que conforman, como digo e insisto, el Consejo Directivo sean personas probas, absolutamente probas, que sean personas técnicas, que entiendan las necesidades de la institución, que entiendan la parte actuarial, que es el corazón de la sostenibilidad a largo plazo de los fondos. Y si tenemos personas políticas que vienen con otros intereses, pues estamos muy mal. Tenemos uno menos en el Consejo Directivo, ¿no? Bueno, mientras va a cambiar, si sanciona el Ejecutivo estas reformas a la Ley del Seguro Social, mientras cambia la composición del Consejo Directivo, ¿qué pasa con el financiamiento y la situación interna cuando el fondo de pensiones está bajando se está descapitalizando año tras año? ¿Cómo financiar esto? ¿Cómo enfrentar con soluciones técnicas que no se les ha encontrado? ¿Se ha establecido ya, por ejemplo, el monto de la deuda del Estado con el Seguro Social en materia de salud? Sí. Como sabemos, la deuda del Estado se divide básicamente en 2 partes para con el IES, la deuda de pensiones y la deuda de salud. La deuda de pensiones es bastante clara porque simplemente tenemos contabilizadas las prestaciones que se entregan a los jubilados y por lo tanto ese dato no existe ninguna duda y esa deuda es bastante clara. En cuanto a la deuda de salud, existe toma un poco más de tiempo establecer por qué. Porque esa deuda de salud depende de las auditorías que se haga de la facturación de los
los prestadores tanto internos como externos. Las prestaciones internas son las otorgadas por la propia red interna de hospitales del IES, y los prestadores externos, como sabemos, son aquellos, la red pública complementaria, de salud complementaria, que colabora con el IES en tema de las derivaciones cuando no se les puede atender en el hospital. Entonces, esa facturación requiere de una auditoría, y nosotros como IES, para poder cobrar esa deuda que le corresponde pagar al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Tenemos que presentarle bases de datos de facturación que ha sido auditada por auditores externos, porque eso nos permitiría a nosotros como IES cobrarle la deuda al Ministerio de Economía. Esa es la razón por la cual toma más tiempo el definir la deuda de salud. El IES tiene obviamente registrada la deuda de salud, pero no toda está auditada, y por eso oficialmente, digamos, no se puede todavía decir una cifra, porque no está el 100% auditado. ¿Y por qué no se pone al día la auditoría? Bueno, anteriormente se hacían auditorías solamente internas, ¿verdad?, dentro del IES con los propios auditores del IES. Sin embargo, debido a un acuerdo que se firmó en el año 2022 con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio requirió, es un nuevo acuerdo, un nuevo requerimiento del Ministerio de Economía hacia el IES, de que no va a pagar ninguna deuda que no esté auditada por un auditor externo, por una empresa auditora externa. Por esa razón, el IES tuvo que proceder a contratar empresas auditoras externas que crearon un software para poder hacer estas auditorías. Entonces, las empresas era un software nuevo. Esto ha tomado un tiempo de aprendizaje, tanto para las empresas mismas cuanto para los prestadores, para que puedan subir las facturas, y entonces esto ha sido un proceso que ha tomado un tiempo, y no se ha alcanzado todavía a auditar todo. Sin embargo, el IES, para solucionar este problema, está iniciando un proceso ya para contratar con una empresa mucho más grande que nos permita ponernos al día con todas estas auditorías a través de inteligencia artificial, un tema muchísimo más moderno. Y por lo menos no se puede hacer avances en el pago de lo que está auditado. Claro, a ver, existen dos frentes, ¿verdad? El uno es el frente del IES con los prestadores externos, y el otro es el frente del Ministerio de Economía y Finanzas con el IES. Entonces, es un círculo que tiene que funcionar, porque si uno no paga, entonces el otro, si el Ministerio de Economía no le puede pagar al IES, el IES va a tener problemas de flujo de caja, evidentemente, para pagar a los prestadores externos. De tal manera que, bueno, nosotros ahora en el presupuesto, digamos, con los ingresos que tenemos de aportes, tenemos previsto pagar un monto. Tenemos ahí incluido unos 147 millones de monto para pagar a prestadores, pero estimamos y esperamos poder cobrarle al Ministerio de Economía algunas sumas de montos que ya han sido presentados al cobro, de valores precisamente que han sido ya auditados por estos prestadores externos. Entonces, ahora dependemos un poco también del flujo que tenga el Ministerio de Economía y Finanzas para poder pagarnos, para nosotros poder seguir pagando a prestadores externos. Lo estamos haciendo como se ha manifestado, lo ha manifestado también el presidente Peña, lo estamos haciendo poco a poco. Lo importante que es necesario que la ciudadanía y especialmente los prestadores conozcan es que esta vez se está haciendo los pagos de manera mensual con los pocos recursos que vamos teniendo. A los prestadores externos. A los prestadores externos. Porque ellos se quejaban el año pasado, no les han cancelado. A unos sí, mucho, y a otros nada. Entonces, esta vez lo que estamos haciendo es un proceso transparente, en donde todos los prestadores que tengan auditorías aprobadas, finalizadas y aprobadas van a entrar, ¿no es cierto?, al cobro, al listado de los pagos, y se va a hacer un sistema automático matemático en donde no existe discrecionalidad, que es lo más importante para ver a quién audito y a quién pago. Cumple con los requisitos, se les paga. Cumple con los requisitos, está auditado, está aprobado, y se les paga de manera proporcional, y lo importante es que se les paga a todos, no a ti sí y a ti no, como ocurría antes, sino que se les paga absolutamente a todos los que tengan auditorías aprobadas de manera proporcional, y dentro de los techos obviamente presupuestarios que vamos teniendo mes a mes, pero lo importante es que se les pagaría a todos de manera proporcional y con ciertas prelaciones en cuanto al tipo de servicio que da cada prestador. Es decir, los prestadores que dan servicios vitales, servicios médicos vitales de primer nivel, obviamente las dializadoras, por ejemplo, entre otros, tendrían una especie de mayor prelación dentro de esos pagos, y los prestadores que, digamos, son de primer nivel o son de consulta ambulatoria,
ambulatoria podrían tener un poquito menos de prelación, y también se va a tomar en cuenta aquellos prestadores a los cuales no se les ha pagado nada en el último año o tendrían un tiempo sin pagarles. A ellos también se les va a dar una prelación mayor para los pagos, pero todo dentro de la proporcionalidad y todo dentro de los techos presupuestarios. Pero lo importante es saber que el monto que tengamos para pagar, el flujo de caja que tengamos disponible para pagar cada mes, va a ser distribuido de manera justa y transparente a todos los prestadores que tengan auditorías aprobadas. Y el tema de los medicamentos, ¿en qué nivel están? Porque las quejas se repiten por no entregarles todos los medicamentos, incluso insumos médicos. Un médico que, por cierto, guardamos la reserva del HCAM, me decía, no está funcionando un sistema moderno que tiene el Metropolitano también, el sistema de operación del Da Vinci, no puede funcionar por insumos, y los insumos son carísimos. Entonces, virtualmente está casi subutilizado. ¿Por qué no tener dentro de una planificación medicamentos e insumos al día? Exactamente, esta administración está trabajando precisamente en solucionar ese tema, que es un tema permanente, el desabastecimiento de medicamentos y de insumos. Si bien evidentemente se ha mejorado el porcentaje de abastecimiento en ambos frentes, tanto en medicamentos como en insumos, sin embargo falta muchísimo por hacer. Y el otro problema que tenemos por ahí son dos problemas un poco que tenemos por ahí. El uno es la corrupción, ¿verdad?, en los temas de compras públicas de cada uno de los hospitales, y el otro tema es del CERCOP, con la compra de catálogos electrónicos y la adjudicación a los proveedores, que muchas veces se les adjudica y luego no pueden entregarnos por la cantidad grande, por el volumen grande que se les compra, porque se les compra en volumen a través digamos, son compras del Ministerio de Salud, del IES, del ISFA, del ISPOL. Entonces son volúmenes grandes que cuando terminan siendo adjudicados un proveedor, luego proveen a unos y a otros no. Entonces muchas veces los hospitales del IES quedan dentro de aquellos hospitales a los cuales dicen no les puedo proveer esa cantidad, o no les puedo entregar en 4 o 5 meses. Entonces eso también crea desabastecimiento. Y aparte tenemos, como digo, los problemas de corrupción, de adjudicar a ciertos proveedores siempre, ¿verdad? Entonces nosotros, para atacar esos problemas, estamos viendo una solución global con la administración nueva, con el presidente Peña. Estamos trabajando en buscar alternativas de comprar tanto medicamentos como insumos a través de compras internacionales, de subastas internacionales, a través de organismos internacionales como son las Naciones Unidas, como se hizo ya para el caso de ambulancias, que también lo hicimos a través de Naciones Unidas. En este caso se está evaluando con Naciones Unidas o con la Organización Panamericana de la Salud para ciertos medicamentos hacerlos con el uno y ciertos otros medicamentos probablemente hacerlos con el otro. Se está evaluando esa posibilidad, de tal manera que solucionamos varios problemas al mismo tiempo, ¿verdad? El uno sería el abastecimiento, estaríamos solucionando el abastecimiento. El otro, elevando y mejorando el abastecimiento. El otro sería el tema de calidad, que muchas veces se nos critica la calidad de medicinas que se compran, evidentemente a través de estas subastas internacionales, con organismos internacionales estaríamos comprando la medicina de mejor calidad posible, con lo cual le damos mejor atención obviamente a los beneficiarios del IES. Aparte estaríamos mejorando y ahorrando en precios, porque al ser una subasta internacional estaríamos haciendo compra por volumen con participación de muchísimos proveedores, es decir, eso abarata los costos. Claro, competencia abierta. Entonces eso ahorraría los costos, ¿verdad? Mejoraríamos los precios de los que adquirimos y finalmente evitaríamos la corrupción, porque no estaríamos adjudicando a dedo. Entonces matamos 4 pájaros muy importantes de un solo tiro. El único tema que estamos viendo con estos procesos es que no son tan rápidos como hubiéramos esperado, ¿verdad? Parece que van a tomar unos meses y no es tan rápido. Así que mientras tanto, mientras estamos trabajando en esta planificación, que esperamos solucionarla lo más pronto posible, pues mientras tanto las unidades médicas tendrán que seguir comprando lo mejor que puedan, pero sí, esta administración está muy preocupada del tema de abastecimiento de ambos insumos. En un tema de fondo estructural, siendo importante, María de los Ángeles, el tema de la etapa curativa, la atención desde el primer nivel en salud, cuando el IES emprende, por lo menos empieza, esto tomará su tiempo, es un proceso, el enfrentar la prevención en salud, para que no haya tanta carga solo en la medicina curativa, que hay que hacerla, que hay que atender emergencias, etcétera, pero emprender procesos de prevención en salud.
Claro que sí, el IES está consciente de eso, está consciente de que la prevención es algo tan importante que finalmente se traduce en un ahorro en costos, porque nosotros prevenimos que un paciente que termina en diálisis o termina con el riñón trasplantado, ¿no es cierto?, nos cuesta muchísimo el tratamiento de diálisis o el tratamiento del trasplante, que podría costar como $80,000, $90,000, y nosotros evitamos que el paciente llegue a ese estado y prevenimos, ¿verdad?, a través de la nutrición, a través de la salud. El cáncer de útero, para decir algo. Exactamente, entonces sí, precisamente el IES está trabajando en eso. De hecho, esta semana o la semana pasada, perdón, tuvimos una reunión con una empresa extranjera internacional que precisamente nos va a apoyar para estos programas de prevención, específicamente en el tema de diálisis. Hemos estado conversando porque estamos preocupados sobre eso, porque es un tema, como digo, que se traduce finalmente en costos, ¿no es cierto? Y lo más obvio y lo más lógico es poder hacer programas que eduquen a la población, ¿verdad? Eduquen a los afiliados al IES, de tal manera que que las personas puedan nutrirse y tratarse de mejor manera para todo este proceso, durante todo este proceso, antes de llegar, o evitando que lleguen, más bien dicho, a la etapa crítica de tener que recibir diálisis o tener, peor aún, que ser trasplantados. Así que estamos trabajando en eso, estamos iniciando la planificación de programas de prevención. Ahora, en este tema, tomando su tiempo la adquisición de los medicamentos, ¿cómo enfrentar estas demandas actuales en donde demora una operación o demora la entrega de medicamentos, que se ven obligados los afiliados, los jubilados, a poner de su dinero para entregar insumos y medicamentos? Eso es inaceptable. De las visitas que hemos hecho a los hospitales, efectivamente tenemos quejas cuando hablamos inclusive directamente con pacientes, y sí, efectivamente algunos pacientes se quejan de que a veces tienen el medicamento en los hospitales pero no tienen el insumo. Entonces, como digo, esta parte de la compra de insumos médicos también la estamos incorporando dentro de nuestra planificación y de que estamos haciendo con estos organismos internacionales a través de subastas internacionales, pero mientras tanto habrá que, obviamente, estamos chequeando la gestión de cada una de las unidades médicas. Se está evaluando ahora a los gerentes de los hospitales a través de KPIs, porque hay también un problema de gestión, ¿verdad?, por parte de los administradores de cada una de las unidades médicas. Entonces, ahora se les está evaluando con KPIs, ¿verdad?, como se hace en el sector privado, y si es que un gerente no funciona y no demuestra gestión, pues simplemente tendrá que salir y habrá que cambiarlo. Así que estamos poniendo mucho más empeño en controlar la gestión de cada uno de los administradores de los hospitales, pero también hay un tema que solucionar, como mencioné, con el CERCOP, ¿verdad? Los medicamentos o los insumos que están catalogados muchas veces tienen problemas cuando ya se adjudica el contrato por volumen grande a un proveedor que dice que no puede proveer, de tal manera que estamos planificando también hacer reuniones con el CERCOP para solucionar algunos problemas de la ley de compras públicas, porque lo ideal sería que cuando se hace una subasta, una compra por catálogo, se adjudique a varios proveedores y no solamente a uno, para que no haya una especie de monopolio, ¿no es cierto? Porque ese se ve abocado a suministrar al Ministerio de Salud, al ISF, al ISPOL, al IES, y son volúmenes grandes que muchas veces no pueden abastecer. Entonces, la idea sería que no se adjudique solamente a uno, sino a varios proveedores, de tal manera que si el primero no puede, entre el segundo o entre el tercero, y así estaríamos solucionando el tema de la provisión de medicamentos. El IES, al no tener, digamos, bodegas suficientes para almacenar un volumen grande de medicamentos, lo que tiene que hacer y hace a través de las compras por catálogo es comprar, digamos, para 6 meses con entregas mensuales. Pero muchas veces esto, como digo, no está funcionando porque muchas veces el proveedor no puede abastecer. Entonces, parte se solucionaría con las compras a través de Naciones Unidas y, como digo, sería conveniente hacer una reforma a la ley de compras públicas para adjudicar no a uno, sino a varios proveedores. El tema fondo de pensiones. El Estado, en parte por problemas internos de la caja fiscal, no ha podido cumplir, primero puntualmente, y segundo, el 100% del 40% que debe entregar para el fondo de pensiones. ¿En qué nivel está de sus fondos, que en su momento, hace poco, estaban alrededor de $5,000 millones, con tendencia a la baja? Sí, efectivamente, desde el gobierno anterior ya hubo retrasos, ¿verdad? Todos los gobiernos han tenido retrasos en el aporte del 40% de pensiones, específicamente en el año 2023. Y otros, permítame hacer un paréntesis, otros le hicieron un daño que no se puede solucionar
4 años y medio dejar de aportar el 40% con la ley mal llamada de justicia laboral el abril de 2015. Exactamente, eso le creó un hueco entre capital e intereses de 9,000 millones de dólares, nada más y nada menos, al fondo de pensiones, valores que ahorita nos estarían sirviendo muchísimo para solucionar el problema de liquidez que tenemos en el fondo de pensiones específicamente. Ese es el ejemplo de las decisiones políticas mal tomadas y de la clase de individuos que se sientan en el consejo directivo a tomar ese tipo de decisiones que le afectan al fondo. El señor Richard Espinosa dijo que no había deuda, una sabatina dijo, ya no hay deuda. Exactamente, y borraron la deuda, básicamente. Borraron el aporte, borraron la deuda, así de fácil. O sea, es esa clase de personas que le hacen daño al consejo directivo. Por eso digo yo que es muy importante, es fundamental el perfil de las personas que se sientan en el consejo directivo a tomar decisiones. Entonces, volviendo al tema del financiamiento, como estábamos hablando, efectivamente, lo que el IES se ha visto abocado a que, debido a que no cuenta con el aporte total del 40% para pensiones, ha tenido que desinvertir de esa reserva que se tiene, que ya como usted menciona fue mutilada en 9,000 millones, nos hemos visto obligados a desinvertir de ese fondo y cada vez se va acabando, se va mermando ese fondo. Entonces, lo que estamos tratando ahora precisamente es, con el ministro de Economía actual, es, bueno, sabemos todos que el Ministerio de Economía está planificando, ¿verdad? Está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y con organismos financieros internacionales para entrar en un nuevo programa con el Fondo Monetario, lo cual generaría recursos frescos, ¿verdad?, a la caja fiscal, para que la caja fiscal pueda hacer frente a todas estas obligaciones que tiene, entre esos la seguridad social. Así que estamos optimistas de que puedan cerrar un nuevo convenio y que dentro de esos montos, obviamente, tenga que considerarse los aportes a la seguridad social, y tenemos esperanza de que se vayan igualando poco a poco en esos pagos y que los aportes de este año sean muchísimo más regulares que los del año pasado, de tal manera de evitar que el IES tenga que recurrir a las desinversiones del fondo de pensiones. ¿Cuál es el nivel que tiene el fondo de pensiones en este momento? 5.500 millones de dólares de los datos que tenemos del BIES. Claro, con tendencia a la baja. Con tendencia a la baja, efectivamente. Y este año no se va a poder cumplir el 100% del 40% que tiene que entregar el gobierno. Bueno, del monto que le habíamos pedido, efectivamente, el Ministerio de Economía y Finanzas nos puso un monto mucho más bajo, nos puso 2.218 millones de dólares, y eso implica ya que tendríamos que desinvertir del fondo de pensiones, es decir, el monto que el Ministerio nos puso en el presupuesto general del Estado implica ya que tendremos que hacer una potencial desinversión. Sin embargo, como digo, tenemos la esperanza y la confianza de que con los acuerdos a los que llegue el gobierno con organismos multilaterales, especialmente el fondo, puedan cubrirnos el 100% del monto que está registrado en el presupuesto general del Estado, y esperamos que puedan darnos montos adicionales, especialmente en lo que respecta al tema de salud. Ahora, hay que darle sostenibilidad también, no solo que cumplan con el 40% del Estado, sino también darle sostenibilidad al futuro. Y ahí está el problema estructural. Ahí está el problema estructural, exactamente. Como hemos dicho en anteriores oportunidades, el hecho de que podamos cobrarle la deuda de Estado sí nos ayuda en el flujo de caja, especialmente en el corto plazo. Sin embargo, aunque el gobierno pagara la totalidad de la deuda, eso no le da sostenibilidad al fondo en el largo plazo. La única alternativa que tenemos es hacer esta reforma estructural del sistema de los sistemas de pensiones y salud, y tenemos que pensar que eso es algo que tenemos que hacer, lo queramos o no queramos. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cuáles son los ajustes que como ecuatorianos queremos hacer, ponernos de acuerdo en esos ajustes, y será ya la Asamblea Nacional la que tenga que aprobar esa reforma a la Ley de Seguridad Social, ¿no? El IES, como he mencionado anteriormente, está trabajando en una reforma estructural, no solamente del sistema de pensiones, sino también del sistema de salud y de los demás fondos que administra el IES, y con esta reforma integral, digamos, vamos a socializarla. Primero tendremos que oficializarla dentro del Consejo Directivo del IES, luego tendremos que socializarla y luego tendremos que presentarla a la Asamblea Nacional para que sea ella la que apruebe finalmente una reforma estructural. Tengo inquietudes ciudadanas que nos envían en redes sociales a propósito de este diálogo con la vocal por los empleadores en el Consejo Directivo del IES, María de los Ángeles Rodríguez. Dice, hay pacientes que durante 7 años que tienen problemas auditivos que esperan audífonos. 7 años.
Bueno, sí, el IES acarrea problemas de años, ¿verdad? Lamentablemente, yo creo que hay un problema estructural en el IES y es también el tema de la rotación de los miembros del Consejo Directivo, de los directores generales. Muchas veces son nombramientos políticos que responden a partidos políticos, etcétera, y entonces la rotación es altísima. Sería ideal, por eso es tan importante, la calidad de personas que se sientan en el Consejo Directivo y también su estabilidad, porque entonces eso permite tener una continuidad en la toma de decisiones. Porque nosotros lo que queremos hacer es institucionalizar las decisiones. Es decir, si vamos a comprar los medicamentos y los insumos o los audífonos, en este caso para el paciente que necesita los audífonos, a través de una subasta internacional, que no venga, si salimos nosotros del Consejo Directivo, que no vengan otros y desmantelen esta compra, el proceso de compra, sino que sea un tema que está firmado, que está suscrito, que es una política de la institución el hacer las compras de esta manera, de tal manera que no venga cualquier otro y se sienta y desmantele esto y decida comprar o no comprar o hacer otras cosas. Estamos haciendo proyectos y programas nosotros que queremos que sean institucionalizados, es decir, que sean darle estabilidad a las políticas. Exactamente, darle estabilidad a las políticas independientemente de quién esté sentado en representación de cada uno de los sectores, que sean personas racionales, que sepan que eso le hace bien a la institución y simplemente continuar con los procesos que se están planificando hacer, no a corto plazo, sino a mediano plazo. Entonces, es tan importante las personas que se sientan para poder dar continuidad, porque estos problemas que menciona el señor de la falta de audífonos son problemas que se vienen acarreando y que nosotros los estamos tratando de solucionar de la forma como le menciono, a través de compras internacionales con subastas internacionales. También se quejan abogados externos que ganaron juicios de coactiva y que tampoco les cancelan. Es decir, aquí hay una acumulación de deudas. Claro, digamos, el IES tiene problemas por varios frentes. En cuanto al tema de los abogados de coactiva, no sé exactamente a qué se referirán, pero podría ser a lo mejor el tema de la resolución 658 anterior, que fue cuestionada, la forma como se la aprobó por la administración anterior. Fue una reforma, digamos, a las facilidades de pago que se les da a los prestadores que están en mora, ¿verdad? O a los que tienen ya juicios de agua coactiva. Hubo ahí un cuestionamiento de la Superintendencia de Bancos a la resolución anterior 658. Se le aprobó de manera antitécnica y sin los respectivos respaldos, lo cual obligó al IES a tener que suspender la aplicación de esa resolución. Sin embargo, ahora, actualmente, ya el nuevo Consejo Directivo, ¿verdad? Con la presencia del doctor Peña, hemos aprobado ya una nueva reforma a esa resolución 658 técnicamente aprobada y entrará en vigencia en los próximos días. A tan pronto estemos con la parte tecnológica lista, estaríamos aprobando ya esa resolución en segundo debate en los próximos días y ya mismo. Entonces, con eso se estarían solucionando varios de los temas que tienen que ver con los juicios de coactiva, etcétera. Pero en la resolución anterior sí hubieron temas respecto a los abogados que manejan algunos de los juicios, que implicaba un doble pago también para los empleadores mora, lo cual no era correcto, lo cual se eliminó en la presente resolución. De tal manera que esos son temas ya administrativos que tendrán que solucionar las direcciones provinciales, ¿no? ¿A cuánto asciende, se tiene idea, el nivel de morosidad por cobrar que tiene el Seguro Social? La deuda registrada por mora patronal en el IES es de 2.300 millones de dólares, ¿verdad? Sin embargo, hay que hacer una depuración de ese monto. ¿Por qué razón? Porque nada más y nada menos que el 95% de esos deudores de mora patronal son empresas unipersonales, ¿verdad? Y microempresas. Son microempresas y personas, son empleadores unipersonales. No se les puede cobrar, es decir, son personas naturales que podrían tener alguna persona que trabaja para ellos, por ejemplo, servicio doméstico, y que están en mora patronal. Eso es la gran mayoría, el bulk, la gran monto de la mora patronal son empleadores unipersonales, lo cual dificulta muchísimo la cobranza de esa mora, ¿verdad? Sin embargo, a través de lo que mencioné anteriormente, de la aprobación de la resolución 658, precisamente lo que se les está dando es una posibilidad a los empleadores para que, de acuerdo al monto de la deuda, puedan firmar un acuerdo de pago con el IES hasta 6 años, ¿verdad? Con pagos mensuales, en donde podrán incluir el capital y los intereses. Los intereses, obviamente, no pagan intereses sobre intereses. Los intereses, el pago se prorratearía. Los intereses de mora, me refiero, se prorratearían para poder ser pagados en el mismo plazo que se paga el capital que
podría ser de hasta 6 años. Entonces los empleadores tienen esta nueva facilidad de pago de esta nueva norma que les permitirá ponerse al día con los pagos con el IES. Tanto empleadores unipersonales como empresas grandes, medianas, pequeñas, micro, todos pueden, y unipersonales, todos pueden firmar estos acuerdos de pago y ponerse de acuerdo con el IES. Y yo invito a todos los empleadores que se acojan a estas facilidades de pago para que puedan ponerse al día en las obligaciones con el IES. Bien, un gusto dialogar temas siempre importantes y recurrentes que abordarlos, perdón la redundancia, del Seguro Social Ecuatoriano. Un gusto dialogar con la vocal por los empleadores en el Consejo Directivo del IES, María de los Ángeles Rodríguez. Y le comprometemos a seguir hablando porque estos temas están en desarrollo y pendientes. Claro que sí, estimado Miguel, un gusto estar con usted, siempre a las órdenes. Muy amable. 7:18, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román. Temas interesantes e importantes en el órgano administrativo y disciplinario. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democrática.